Hola, mi nombre es Gabriela Campañón, soy profesora asociada en arquitectura en la Universidad Texas A&M University en Texas, en Estados Unidos, y estoy muy feliz de participar otra vez de INCUNA. Yo tuve un enorme placer de participar en 2008, hace muchos años, del encuentro, y bueno, estoy muy feliz de estar otra vez en esta oportunidad de discutir con ustedes la preservación, en mi caso, la preservación, el estudio de preservación del patrimonio industrial del azúcar. Muchísimas gracias. Voy a intentar hablar en español, pero con mucha mezcla, y mi presentación está en su mayoría en inglés, entonces cualquier duda, por favor, me escriba. El email está ahí en la tela. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a presentar hoy un estudio que vengo desarrollando a muchos años de entendimiento del patrimonio industrial azucarero, de azúcar de caña, y en Brasil en un primer momento, en diferentes áreas, y también en Caribe y en Estados Unidos, más específicamente aquí en Texas. Les quiero presentar hoy dos estudios de caso de reutilización industrial o reuso adaptativo del patrimonio industrial como forma de preservación, de conservación. Un caso en una región que yo crecí, en Piracicaba, en São Paulo, en el estado de São Paulo, Brasil, y aquí cerquita de donde vivo, cerca de Houston, en Sugar Land, en Texas. Entonces vamos a ver dos estudios de casos muy rápidamente. Ese estudio comparativo es una tentativa de entender los modelos comunes, tipológicos, y también diferenciar características específicas de cada lugar, con influencias regionales, con influencia del clima, con influencias culturales, y también las diferencias y la problemática de preservación del patrimonio industrial, que ya sabemos que tuvo toda una transferencia de conocimiento, como se puede ver en ese mapa en la tela. La producción de azúcar de caña tiene esa característica muy particular de fusión de la actividad agrícola de producción de caña con la actividad industrial de producción de azúcar. Entonces combina ese híbrido rural, urbano, agrícola, industrial, y actúa de forma importante en la construcción de territorio, particularmente en Brasil. También fue una de las razones de la colonización portuguesa en los siglos XVII y XVIII. Y bueno, entonces toda esa característica, en un primer momento, mi estudio buscó entender y revelar las características principales del patrimonio industrial azucarero. Mapeando, entendiendo, comentando esos lugares, muchos lugares visitados, y en un segundo momento, así, con la arquitectura, con el diseño, se puede preservar por medio de la rehabilitación, la reutilización. Les voy a presentar mi estudio de caso en la región de São Paulo, en Piracicaba, que fue una central que pretendía la separación de las actividades industriales y agrícolas, y también el uso de mano de obra libre, no se podía usar esclavos. Ya esa fue una de las premisas de las centrales. Pero todos esos lugares también vienen de la producción colonial, muchas de ellas que se utilizó el trabajo esclavo y esa configuración de las ensalas, de los quarters y de la fábrica, del ingenio, siempre localizado cerca de la agua, la presencia del agua, con la presencia de la iglesia en los puntos altos y la casa grande, o sea, una jerarquía también que es muy propia de las company towns. Esa estructura que muchas veces sirve de base para la consolidación de los poblados industriales azucareros del siglo XX. Y como les dice, el ingenio central de Piracicaba, también como los otros, está localizado cerca del agua, pero pretendía esa separación de las actividades agrícolas de las industriales. La región muy importante, Piracicaba, es un termo indígena que fue usado para el río y también para la ciudad que se desarrolló al lado, y a la central de Piracicaba también, que tiene que ver con los peces en el río, y un lugar donde los peces suben. Y en ese mapa se ve que la ciudad, en rojo está el ingenio central, se desarrolló alrededor de la fábrica, y en los 80 ya estaba todo cercado por esa ocupación urbana. La fábrica fue vendida, la compañía fue vendida a una corporación en 1970, que la cerró ya en 74, y pretendía hacer todo un desarrollo urbano alrededor.
el ingenio central también está involucrado con todo un conflicto político y administrativo de los partidos, el cambio de partido y los varios proyectos que se desarrollaron y la diferente visión que se tenía. Entonces también es interesante ver también por parte de la arquitectura ese cambio de la retórica sobre el patrimonio industrial, a empezar con el trabajo de Oscar Niemeyer, que fue contratado ya en los 80. Pronto la fábrica se cerró. En 1980 Niemeyer fue contratado. El lugar fue considerado un patrimonio municipal en 89 y recibió designación de lugar público en 92, pero solo ese proceso de expropiación, de pagamento, de venta y adquisición por el poder público se concretizó, ¿no?, en 2009, cuando proyectos y con esa colaboración público-privado se fue efectivada. Bueno, Niemeyer, contratada en los 80, presenta esa maqueta y no muy acurada y propone 5 edificios nuevos con esa retórica modernista de imposición de arquitectura moderna, y también propone la demolición de muchos otros. Incluso en la escala del edificio, como se ve en la maqueta, está reducida, ¿no?, del edificio que está preservado, para como tener una relación más armónica con el nuevo, pero si fuera colocado en el lugar, en el terreno como está, se ve que tiene mucho conflicto de escala, ¿no? Está muy cerquita del edificio industrial, y también se propone la demolición de la mayoría de los edificios industriales existentes, solo manteniendo ese rojo. Ese más grande aquí es donde se pretende hacer el Museo de Azúcar. Y la arquitectura de Niemeyer muy fuerte también, y se ve que está inspirada, que se fue también inspirada en conceptos ya usados anteriormente en los 60 en muchas partes de sus trabajos. Y también posteriormente, como en la Embajada de Cuba y en el auditorio de Ravello, esa concepto de la concha de concreto, los edificios muy limpios, y también con la curva de Niemeyer que se ve ahí en Asturias. Es se ve una particularidad, una similaridad con ese proyecto de la central de Piracicaba. En los 90 también un proyecto como postmodernista de reuso de esa área como un centro de negocios, pero no mucho, es un proyecto desarrollado por Carlos Brad, pero no mucho detallado en cómo se reutilizaría los edificios industriales. El legado de Lina de Bobardi, continuado por sus discípulos, particularmente por Marcelo Ferraz y Francisco Fanucci de Brasil Arquitectura, quien en los 2000 propone un plano de un estudio de ocupación y transformación de esa área en un museo de ciencia y tecnología. Y como Lina Bobardi fue una pionera en reuso industrial, en valorización del patrimonio industrial, así lo hacen Brasil Arquitectura, con respeto, con un entendimiento de preservación del carácter de la arquitectura industrial, del lugar, de entendimiento de ese patrimonio industrial. Pero con cambio de administración, partido político y eso, ese proyecto es como, ¿no?, dejado al lado, y Méndez da Rocha con Piratininga contratado en 2016, en el mismo año que gana el Pritzker Prize, para hacer un otro proyecto de desarrollo, y propone la demolición de ese edificio que será después reutilizado por Brasil Arquitectura, ahora que fue inaugurado en 2012 para un teatro. Un proyecto muy discutido, con problemas, con discusión, con crítica de la población, de la comunidad, y que se queda como también parado por un tiempo hasta en 2009 y 2018, con el pago de esa primera parcela de expropiación. La ciudad, con una colaboración público-privado, contrata a Brasil Arquitectura para desarrollar un proyecto de reuso de uno de los edificios, el Warehouse 6 o el Galpón 6 de almacén de azúcar, como un teatro. Un teatro que es un teatro muy flexible, porque es un lugar muy usado por la comunidad, que puede ser abierto, el palco puede ser abierto para eventos externos, y también usado más de forma más convencional como un teatro alquilado, con eventos, con toda la infraestructura necesaria para espectáculos y teatros más convencionales. Y se usa mucho, y fue relativamente, fue un proyecto muy exitoso, porque tampoco fue muy costoso. Y
Y estamos en una parte de continuar la preservación de ese complejo con el reuso y un proyecto que se viene desarrollando desde 2009 para la instalación de un museo del azúcar, porque ese lugar es un patrimonio muy importante del azúcar y la idea es hacer como un espacio educativo que se enseñe las diferentes tecnologías de producción de azúcar, pero todavía está parado, muchas crisis en Brasil, como saben, el financiamiento para el desarrollo de ese proyecto. Y de una forma muy parecida también en Texas con la Imperial Sugar Company, que en Sugar Land, ¿no? Que empezó también como una hacienda ya en el principio del siglo XIX, usando mano de obra de convictos, porque nada quería ir allí en ese lugar, era muy caliente, lleno de mosquitos y bueno, con mucho un pantanoso, y entonces tuvieron que como forzar esa mano de obra a usar convictos. Ahora es casi una ciudad como un suburbio de Houston, casi no se nota, es casi parte de la gran Houston, la ciudad más grande de Texas. Y Sugar Land está localizada como en la ferradura del río Brazos, por eso les decían the Hellhole of the Brazos, ¿no? Un lugar muy caliente, Texas es todavía muy caliente. Y bueno, se consolidó una company town. Los modelos de las company towns con jerarquía, con segregación, la producción de azúcar de caña se dio hasta 1928, pero la producción de azúcar estuvo hasta 2002 cuando la fábrica se cerró. En 1959 hubo la incorporación, ¿no?, de la ciudad, que era una company town, pertenecía a la Imperial Sugar, y se cambió como una ciudad, como una municipalidad pública. Y después del cerro de la fábrica se empezó como proyectos de desarrollo urbano en 2008 con la fundación de la Sugar Land Heritage Foundation y proyectos de desarrollo y preservación del patrimonio industrial del azúcar. Tres estructuras en particular fueron designadas como de importancia histórica: la torre de agua, la Char House, ese edificio que ya les voy a hablar, y un almacén de azúcar. Esas estructuras entonces consideradas como de interés histórico, y el Char House como el principal, ese edificio de 1925 de ladrillos de cerámica y concreto y estructura metálica, que se usaba, un edificio muy funcional que se usaba para la clarificación para blanquear el azúcar usando huesos carbonizados, no los chars, the bone chars. Ahí están las fotos históricas de 1928, un investimento muy grande, $1 millón, ¿no? Muy importante, y un edificio muy funcional, ¿no? Un edificio que toda la arquitectura, la estructura es muy funcional para uso de esa manera, para la producción, para el clareamiento, la clarificación del azúcar. Bueno, después que la fábrica se cerró, todo el equipamiento fue vendido, entonces se ven muchos de esos huecos, ese lugar como muy interesante que se está por preservar, no por se usar. En 2011 hubo un proyecto de un desarrollo urbano en el lugar, pero no se tenía mucha idea qué hacer con la Char House. Hasta 2015, ¿no?, dos investigadores, James Moran y Geoffrey Jones, proponen un proyecto a HOK de desarrollo del lugar, y HOK propone una colaboración con la Love Hotel para convertir eso, a Char House, como una boutique hotel, y también hacer un Imperial Market, un mix, un de uso mixto, ¿no?, un desarrollo mixto que se fue anunciado en 2015. Se pretendía como completar en 2 años, pero todavía está como parado y buscando por investigadores. Con mis alumnos en el programa de arquitectura vemos discutiendo y pensando maneras de se preservar, como se ve en ese slide, una propuesta de uno de mis alumnos, y entender ese patrimonio, cómo se usar, cómo hacer ese reuso adaptativo, pero también que valora, ¿no?, que entiende el carácter del lugar, que se preserva el carácter del lugar, y de una manera de conservar y preservar el patrimonio industrial. Bueno, los dos lugares todavía están como con ese conflicto, como muchos lugares, como mucho de nuestro patrimonio industrial, pero les quería contar esos dos casos en específicos, y muchas gracias por la atención. Cualquier duda me escriba. Muchas gracias y hasta pronto.